Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La máscara cae. Connor Michie estaba al borde del cementerio Riverside, observando cómo la tierra caía sobre el ataúd de caoba de su abuelo. El viento de octubre calaba a través de su traje negro, pero el frío que sentía venía de adentro, no por el duelo, sino por la claridad nítida como una navaja que siempre precedía a sus momentos más peligrosos. 23 años de matrimonio le habían enseñado a leer las señales de victoria, y hoy, rodeada de dolientes, prácticamente pregonaba sus intenciones. Su abuelo Albert había sido el único miembro de la familia que realmente entendía a Connor. Mientras todos los demás veían a un afable ajustador de seguros que se había conformado con una mediocridad suburbana, Albert sabía la verdad sobre los 8 años de Connor en la inteligencia del ejército, las operaciones clasificadas en Europa del Este y las habilidades que nunca abandonan realmente la memoria muscular de un hombre. «Eres un lobo fingiendo ser una oveja», le había dicho Albert una vez, pero los lobos nunca olvidan cómo cazar. Victoria se secaba los ojos con un pañuelo de papel, puro teatro. Apenas toleraba la presencia del anciano en las reuniones familiares, siempre quejándose de sus historias militares y sus valores anticuados. Ahora, era la nuera afligida, aceptando condolencias con una gracia ensayada. Connor notó cómo se posicionaba entre él y el director de la funeraria, interceptando conversaciones, manejando la narrativa. «Papá», se acercó su hija Emma, su cabello cobrizo atrapando la tenue luz del sol. A sus 22 años, había heredado la belleza de su madre y, desafortunadamente, su naturaleza calculadora. «El pastor Williams quiere saber si te gustaría decir algo junto a la tumba». Connor asintió, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, la mano bien cuidada de Victoria le agarró el brazo. «Cariño, estás demasiado emocionado. Déjame encargarme de esto». Su sonrisa era compasiva para la multitud, pero sus ojos contenían una advertencia que él había visto cada vez más en los últimos meses. «Puedo hablar por mi propio abuelo», dijo Connor en voz baja. «Claro que puedes», respondió Victoria, su voz con el volumen justo para que los parientes cercanos oyeran. «Pero ya sabes cómo te pones cuando estás molesto. ¿Recuerdas lo que pasó en el funeral de tu madre? La familia no necesita otra escena». La mentira estaba expertamente elaborada. Connor había pronunciado un panegírico perfectamente apropiado en el servicio de su madre 3 años atrás, pero Victoria había aprendido que remodelar la realidad en pequeños incrementos era más efectivo que las invenciones dramáticas. La muerte por 1000 cortes era su especialidad. Tyler, su hijo de 18 años, estaba un poco apartado del grupo familiar, su cabello oscuro cayendo sobre unos ojos hoscos. A diferencia de Emma, que había aprendido a reflejar las manipulaciones de su madre, Tyler simplemente se había retraído, convirtiéndose en un extraño en su propia casa. Connor no podía recordar la última conversación real que habían tenido. «La familia agradece tus palabras, Victoria», intervino diplomáticamente el abogado de Albert, Robert Sterling. «Quizás podríamos de hecho». Victoria lo interrumpió suavemente. «No se necesitará a Connor para los procedimientos legales. Esto es más bien un asunto de familia». Enfatizó familia de una manera que de alguna manera excluía a Connor, a pesar de que 37 años de su vida estaban entrelazados con los Michie. Connor sintió la quietud familiar asentarse sobre él, la calma depredadora que lo había mantenido vivo durante las redadas nocturnas en Sarajevo y la recopilación de inteligencia en Moscú. Victoria acababa de cometer su primer error táctico grave. Había mostrado sus cartas demasiado pronto, revelado demasiada confianza en una posición de la que no debería haber estado segura. No dijo nada, simplemente observó cómo ella orquestaba el resto del servicio junto a la tumba. Victoria guió las conversaciones, determinó quién hablaba y cuándo, y de alguna manera logró posicionarse como la principal representante de la familia Michie. Emma siguió el ejemplo de su madre, mientras que Tyler permaneció desconectado de las maniobras políticas. Cuando los dolientes comenzaron a dispersarse, Connor se acercó a Robert Sterling. «¿Cuándo leerás el testamento?» Sterling miró nerviosamente a Victoria, que se estaba despidiendo de los ancianos vecinos de Albert. «La señora Michie me ha pedido que lo programe para la próxima semana, el martes, a las 10. ¿La señora Michie te lo pidió?» Connor mantuvo su voz nivelada, pero Sterling captó el sutil cambio de tono. «Bueno, mencionó que has estado lidiando con la pérdida. Pensó que sería mejor manejar los aspectos legales con la familia inmediata primero». Connor asintió lentamente, archivando esta información. Victoria se estaba moviendo más rápido de lo que había anticipado, lo que significaba que sabía algo que él no, o creía que lo sabía. El viaje a casa fue silencioso,
excepto por las llamadas telefónicas de Emma a sus amigos y la música de Tyler que se filtraba a través de sus auriculares. Victoria miraba por la ventana del pasajero, probablemente calculando sus próximos movimientos. Connor había aprendido a reconocer su cara de planificación. Los labios ligeramente fruncidos, los ojos desenfocados, los dedos tamborileando ritmos contra su muslo. Esa noche, mientras Victoria se preparaba para dormir, Connor se sentó en su estudio revisando archivos de seguros. Era su coartada, trabajo que necesitaba ser terminado, reclamaciones que requerían atención. En realidad, estaba accediendo a bases de datos y redes de información que la mayoría de la gente no sabía que existían. Su experiencia en inteligencia le había dejado ciertas capacidades que iban mucho más allá de presentar informes de seguros. Victoria apareció en la puerta vistiendo su camisón de seda, el que compró para ocasiones especiales pero que había dejado de usar para él hacía meses. Deberías descansar un poco, cariño. Ha sido un día emotivo. Subiré pronto, respondió Connor sin levantar la vista de su portátil. Ella se demoró, y él pudo sentir que lo estudiaba. Después de 23 años, se habían convertido en expertos en leer las microexpresiones, los patrones vocales y las señales de comportamiento del otro. Victoria estaba sondeando, tratando de determinar si él sospechaba algo. Robert Sterling llamó, dijo ella casualmente. ¿Quiere mover la lectura del testamento al viernes en lugar del martes? Algo sobre conflictos de agenda. Connor finalmente levantó la vista. Está bien. Ajustaré mi horario de trabajo. La sonrisa perfecta de Victoria vaciló ligeramente. En realidad, mencionó que sería mejor si solo los herederos directos asisten inicialmente. Ya sabes, para evitar complicaciones. ¿Complicaciones? ¿Cosas legales? ¿Impuestos de herencia? ¿Transferencias de propiedad? Cosas aburridas que Robert puede explicarme a mí, y luego te pondré al día. Connor asintió de nuevo, pero su mente estaba acelerada. Victoria estaba tratando de excluirlo de la lectura del testamento de su propio abuelo, lo que significaba que o sabía algo sobre el contenido del testamento o tenía razones para creer que podía manipular la situación a su favor. Después de que ella se fue a la cama, Connor abrió su portátil y comenzó a hacer llamadas a contactos que le debían favores. Por la mañana, sabría exactamente qué contenía el testamento de Robert Sterling, quién lo había accedido recientemente y si se habían realizado cambios en las semanas previas a la muerte de Albert. El lobo estaba despertando, y Victoria no tenía idea de lo peligroso que era el juego que había comenzado. Capítulo 2. El expediente. La mañana del martes llegó gris y lloviznosa, a juego con el humor de Connor mientras observaba a Victoria prepararse para lo que claramente creía que sería su momento triunfal. Había elegido su atuendo con cuidado, un conservador vestido azul marino que sugería respetabilidad, mientras que el sutil corte de diseñador susurraba riqueza y estatus. Cada detalle estaba calculado, desde sus discretas joyas hasta su cabello rubio perfectamente peinado. Debería estar de vuelta para el almuerzo, dijo, aplicándose el lápiz labial con practicada precisión. Robert piensa que los detalles de la herencia son bastante sencillos. Connor sorbió su café, observando su actuación. Estoy seguro de que lo son. Emma salió de su habitación vistiendo un traje de falda negro que la hacía parecer mayor de sus 22 años. Había aprendido las lecciones de Victoria sobre vestirse para el resultado que querías, no para la situación que tenías. ¿Lista, mamá? La emoción de Emma apenas estaba contenida. Siempre había sido la nieta favorita de Albert, o eso creía a ella. El anciano ciertamente la había mimado, pero Connor sospechaba que había más complejidad en los sentimientos de Albert de la que Emma entendía. Tyler permaneció en la mesa del desayuno, comiendo cereal mecánicamente mientras navegaba por su teléfono. Cuando Victoria anunció que se iban, él no levantó la vista. ¿No vienes?, le preguntó Emma a su hermano. No fui invitado, respondió Tyler secamente. La máscara de Victoria se deslizó por un instante, un destello de irritación ante la negativa de Tyler a seguir el juego de la farsa de unidad familiar. Cariño, esto es más bien para que los adultos lo manejemos primero. Yo tengo 18, tú estás en la preparatoria. Tyler finalmente levantó la vista, y Connor vio algo en los ojos de su hijo que no había notado antes, una inteligencia aguda que se había estado escondiendo detrás de la indiferencia adolescente. Cierto, el chico que no vale la pena incluir en las decisiones familiares. La sonrisa de Victoria se tensó. Discutiremos todo cuando regresemos. Después de que se fueron, Connor y Tyler se sentaron en un silencio inusual. Finalmente, Tyler habló. Este tremendo algo. Era la primera conversación directa que habían tenido en meses. Connor estudió el rostro de su hijo,
viendo indicios del hombre en el que podría convertirse. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué ha estado diferente desde que el abuelo Albert se enfermó? Más, no sé, concentrada, como si estuviera planeando algo. Tyler revolvió su cereal en el tazón. Y ya nunca te incluye en las cosas de la familia. Connor sintió un inesperado orgullo por la perspicacia de su hijo. Te das cuenta de muchas cosas. Me doy cuenta de todo. Simplemente no suelo decir nada porque nadie escucha al chico de preparatoria. Tyler miró directamente a su padre. Pero yo también quería al abuelo Albert. Y lo que sea que mamá esté haciendo, no es lo que él hubiera querido. Una hora después, Connor llegó al bufete de abogados de Robert Sterling llevando una carpeta de Manila. Había pasado la noche anterior haciendo llamadas y recopilando información, y lo que descubrió había cristalizado su comprensión del juego de Victoria. Más importante aún, le había dado la munición que necesitaba para comenzar el suyo. El bufete ocupaba el segundo piso de una casa victoriana renovada en el centro. Connor subió las escaleras lentamente, saboreando la anticipación. Podía oír voces desde la sala de conferencias de Sterling, la risa de Victoria, las preguntas ansiosas de Emma y las respuestas mesuradas de Sterling. Pensaban que tenían el control de la narrativa. Connor abrió la puerta de la sala de conferencias sin llamar. Victoria estaba sentada a la cabecera de la mesa como si estuviera dirigiendo la reunión. Emma se sentaba a su derecha, mientras que Robert Sterling revolvía papeles con evidente incomodidad. El testamento yacía abierto sobre la mesa, las páginas ordenadamente dispuestas. Connor, dijo Victoria, su sorpresa genuina por una vez. ¿Qué haces aquí? Asistiendo a la lectura del testamento de mi abuelo. Tomó el asiento directamente frente a ella. Pido disculpas por llegar tarde. Sterling se aclaró la garganta nerviosamente. En realidad, Connor, estábamos discutiendo los asuntos preliminares. Victoria pensó que sería más fácil manejar los aspectos familiares primero, y luego incluirte para los detalles prácticos. ¿Aspectos familiars? Connor mantuvo la voz nivelada. No sabía que había una distinción. Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa depredadora emergiendo. Cariño, hemos estado hablando de esto. El testamento es bastante sencillo, pero hay algunas dinámicas familiares complicadas que Robert necesita explicar. Probablemente sea mejor si yo manejo lo inicial. ¿Qué dinámicas familiares serían esas? El silencio se alargó incómodamente. Sterling miraba entre Connor y Victoria como un árbitro tratando de prevenir una pelea. Emma se movió en su silla, su confianza anterior vacilando. La sonrisa de Victoria se ensanchó, y Connor reconoció la expresión. Pensaba que estaba dando el golpe de gracia. Robert ha explicado que el testamento nombra específicamente a los herederos que tienen derecho al patrimonio de Albert. Esta reunión es solo para esas personas. Ya veo. Connor colocó su carpeta de Manila sobre la mesa. ¿Y crees que no estoy nombrado en el testamento de mi abuelo? No se trata de lo que yo creo, cariño. Se trata de lo que Albert decidió. La voz de Victoria transmitía una falsa compasión. Sé que esto es difícil, pero Albert tomó sus decisiones basándose en su entendimiento de la lealtad familiar. Señora Michi, interrumpió Sterling, con gotas de sudor en la frente. Quizás deberíamos revisar el contenido del testamento antes de hacer suposiciones sobre. Ya los he revisado, Robert. El tono de Victoria sugería que el abogado estaba siendo innecesariamente cauteloso. Albert fue muy claro sobre sus intenciones. Connor asintió lentamente, luego deslizó su carpeta de Manila a través de la mesa hacia Sterling. Robert, antes de proceder, quizás quieras echar un vistazo a esto. Sterling abrió la carpeta, y Connor observó cómo el rostro del abogado perdía el color. Dentro había fotocopias de documentos que deberían haber sido imposibles de obtener para Connor. Los registros telefónicos de Sterling del último mes, incluyendo varias llamadas a Victoria, registros de depósitos bancarios que mostraban un pago sustancial a la cuenta personal de Sterling desde una compañía propiedad del hermano de Victoria. Lo más condenatorio. Impresiones de correos electrónicos entre Sterling y Victoria discutiendo modificaciones a la planificación patrimonial de Albert. ¿De dónde sacaste esto? Susurró Sterling. Eso no es importante, respondió Connor con calma. Lo importante es lo que sucede a continuación. Emma se inclinó hacia adelante, tratando de ver los documentos. Mamá, ¿de qué está hablando? La compostura de Victoria se estaba resquebrajando. Connor, no sé a qué juego estás jugando, pero... Ningún juego. La voz de Connor adquirió un nuevo filo que hizo que todos en la sala se congelaran. Solo información. El tipo de información que podría destruir carreras y matrimonios y resultar en cargos criminales. Se volvió hacia Sterling.
¿Te gustaría explicarle a mi hija lo que contienen esos documentos, Robert, o lo hago yo? Las manos de Sterling temblaban mientras cerraba la carpeta. Connor, creo que ha habido un malentendido. Ningún malentendido. Connor se puso de pie, su presencia de repente llenando la habitación. Has estado aceptando dinero de mi esposa para alterar el testamento de mi abuelo. Mi esposa ha estado planeando robar mi herencia mientras fingía estar de luto por un hombre que despreciaba, y mi hija ha sido cómplice en un fraude que podría enviaros a todos a prisión. Emma palideció, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Mamá? La máscara de Victoria finalmente se hizo añicos por completo. Bastardo. ¿Cómo te atreves a espiar? ¿Cómo me atrevo? La voz de Connor bajó a apenas un susurro, pero llevaba más amenaza que cualquier grito. ¿Cómo me atrevo a descubrir que mi esposa es una ladrona? ¿Cómo me atrevo a proteger el legado de mi propia familia? ¿Cómo me atrevo a negarme a que me tomen por tonto? Miró alrededor de la sala, encontrando la mirada de cada persona. Esto es lo que va a pasar. Robert va a leer el testamento real, el que Albert firmó, no la versión que Victoria le pagó para que modificara. Vamos a saber lo que mi abuelo realmente pretendía, y luego vamos a tener una conversación muy larga sobre las consecuencias. Sterling rebuscó entre los papeles, su fachada profesional completamente derrumbada. El testamento original, lo tengo en mi caja fuerte. Ve por él, ordenó Connor. Mientras Sterling salía apresuradamente de la habitación, Connor se volvió hacia Victoria y Emma. Su esposa lo miraba con algo cercano al miedo, mientras que Emma parecía que iba a vomitar. ¿Quién eres? ¿Susurró Victoria? Connor sonrió, pero no había calidez en ello. Soy exactamente quien siempre he sido, Victoria. Simplemente nunca te molestaste en mirar bajo la superficie. Cuando Sterling regresó con el testamento auténtico, Connor escuchó con sombría satisfacción cómo el abogado leía las verdaderas intenciones de Albert. El anciano le había dejado todo a Connor: la casa, las inversiones, el negocio familiar y una sustancial herencia en efectivo. Había provisiones para la educación de Emma y Tyler, pero nada para Victoria más allá de lo que la ley requería para los cónyuges supervivientes. Más importante aún, Albert había incluido una carta para ser leída en voz alta con el testamento. Detallaba sus sospechas sobre el carácter de Victoria, sus preocupaciones sobre su influencia en la familia y su confianza explícita en el juicio de Connor sobre todos los asuntos familiares. Cuando Sterling terminó de leer, la sala quedó en silencio, excepto por el llanto silencioso de Emma. Connor recogió su carpeta y se dirigió a la puerta. Victoria, Emma, estad en casa a las 6. Tenemos mucho de qué hablar. Connor, espera, comenzó Victoria. Él se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a su esposa e hija. Ah, y Victoria, haz una maleta. No te quedarás en mi casa esta noche. Al salir del bufete, Connor sintió una sensación familiar, la concentración fría y precisa que le había servido bien en situaciones mucho más peligrosas que la traición suburbana. El juego apenas comenzaba, y Victoria no tenía idea de contra quién estaba jugando realmente. El lobo finalmente había decidido dejar de fingir ser una oveja. Capítulo 3. El cazador revelado. Connor llegó a casa y encontró a Tyler lanzando a canasta en la entrada, el rebote rítmico del balón resonando en la puerta del garaje. Su hijo levantó la vista cuando el coche entró, y Connor vio una pregunta en los ojos del adolescente que había estado evitando durante meses. ¿Cómo fue?, preguntó Tyler, atrapando el balón y sosteniéndolo contra su cadera. Mejor de lo esperado. Connor se aflojó la corbata mientras caminaba hacia la casa. Tu madre y tu hermana llegarán pronto. Vamos a tener una reunión familiar. Tyler lo siguió adentro, y por primera vez en años, Connor sintió que su hijo estaba realmente presente, no solo ocupando físicamente un espacio mientras estaba mentalmente desconectado. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Tu why mama os vais a divorciar? La franqueza de la pregunta tomó a Connor por sorpresa. Estudió el rostro de Tyler, buscando rastros del niño que solía construir fortalezas de Lego, y preguntaba si los monstruos eran reales. ¿Qué te hace pensar eso? Porque ahora dormís en habitaciones separadas, porque te habla como si fueras un empleado al que está tratando de despedir, porque la miras como si fuera una extraña que no te cae particularmente bien. Tyler se sentó en el sofá, todavía sosteniendo el balón. No estoy ciego, papá. Y no soy estúpido. Connor se sentó frente a su hijo, viéndolo claramente quizás por primera vez en años. Definitivamente no eres estúpido, y eres más observador de lo que te daba crédito. Entonces, ¿lo haréis? Eso depende de las próximas decisiones de tu madre. Connor se inclinó hacia adelante,
con los codos sobre las rodillas. Tyler, ¿qué sabes de mi trabajo antes de que empezara a trabajar en seguros? El cambio de tema pareció confundir a Tyler. Estuviste en el ejército, ¿verdad? Antes de que yo naciera. Estuve en la inteligencia del ejército. Pasé 8 años recopilando información sobre personas que no querían que se conocieran sus secretos. Aprendí a leer a la gente, a rastrear movimientos financieros, a predecir patrones de comportamiento. Connor hizo una pausa. Esas habilidades no desaparecen simplemente cuando presentas reclamaciones de seguros para ganarte la vida. Los ojos de Tyler se abrieron ligeramente. ¿Has estado investigando a mamá? He estado protegiendo a mi familia. A veces eso significa saber cosas que otras personas prefieren mantener ocultas. Antes de que Tyler pudiera responder, oyeron el coche de Victoria en la entrada. Connor se puso de pie, enderezando los hombros de una manera que Tyler nunca había visto antes, una postura que sugería mando en lugar de compromiso. Victoria entró primero, su compostura anterior completamente restaurada. Claramente había pasado el viaje a casa elaborando estrategias, reconstruyendo sus defensas. Emma la siguió, con los ojos rojos y temblorosa, pareciendo que preferiría estar en cualquier otro lugar. Connor, tenemos que hablar, anunció Victoria como si todavía tuviera el control de la situación. Sí, tenemos que hacerlo. Connor hizo un gesto hacia la sala de estar. Reunión familiar. Todos nosotros. Se acomodaron alrededor de la mesa de centro, Connor y Tyler a un lado, Victoria y Emma al otro. La posición se sentía simbólica, como equipos opuestos preparándose para las negociaciones. Victoria comenzó antes de que Connor pudiera hablar. No sé qué tipo de vigilancia ilegal has estado llevando a cabo, pero... Nada ilegal, interrumpió Connor con calma. Solo usando recursos disponibles para alguien con mi experiencia y nivel de autorización. Eres un ajustador de seguros. Soy un exoperativo de inteligencia que ahora trabaja en seguros. Hay una diferencia. La voz de Connor tenía una autoridad que hizo que todos en la sala prestaran atención. Y esa diferencia está a punto de volverse muy importante para esta familia. Emma finalmente habló, su voz pequeña e insegura. Papá, yo no sabía nada de mamá y el señor Sterling. Pensé que el abuelo Albert realmente había. No sabías. Connor dirigió toda su atención a su hija. Emma, ayudaste a tu madre a excluirme de la planificación del funeral. Coordinaste con ella para mantenerme alejado de la lectura del testamento. Participaste activamente en dejarme fuera de las decisiones familiares. Su tono no era de enojo, solo fríamente factual. La ignorancia sobre los detalles no excusa la traición deliberada. El rostro de Emma se descompuso. Pensé que mamá dijo que tenías problemas para lidiar con la muerte del abuelo, que era mejor para la familia que yo fuera marginada y eventualmente descartada. La sonrisa de Connor no tenía calidez. Eso no es proteger a la familia, Emma. Eso es eliminar obstáculos inconvenientes. La máscara de Victoria se deslizó de nuevo, revelando a la depredadora calculadora que había debajo. Bastardo arrogant. Crees que eres tan superior juzgando a todo el mundo, pero te desconectaste de esta familia hace años. Te convertiste en un fantasma en tu propia casa, cumpliendo con los movimientos de ser un esposo y padre sin comprometerte realmente con ninguno de nosotros. La acusación quedó suspendida en el aire, y Connor sintió su peso. Había verdad en las palabras de Victoria. Se había retraído, se había vuelto pasivo, había permitido que su familia derivara en patrones que debería haber confrontado antes. Tienes razón, dijo en voz baja. Me disconnect. Dejé que mi matrimonio se deteriorara hasta convertirse en un acuerdo de negocios. Dejé de luchar por mi familia cuando debería haber estado más presente. Hizo una pausa, mirándolos a cada uno. Pero eso se acaba ahora. Tyler se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Connor metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta gruesa. Significa que he pasado los últimos 3 meses recopilando información sobre lo que realmente ha estado sucediendo en esta familia. El romance de tu madre con Bradley Hoffman, los arreglos financieros que ha hecho con la compañía de su hermano, las deudas que ha ocultado, las propiedades que ha comprado solo a su nombre, el dinero del fondo universitario que ha desviado. Puso la carpeta sobre la mesa de centro. Todo. Victoria se puso rígida. Me has estado espiando durante 3 meses. He estado protegiendo mis intereses después de descubrir que mi esposa me ha estado traicionando sistemáticamente durante más de 1 año. Connor abrió la carpeta, revelando fotografías, extractos bancarios y documentos legales. Bradley Hoffman no es solo tu amante, Victoria. Es tu socio comercial en un plan para adquirir propiedades usando mi crédito y activos como garantía,
para luego transferir la propiedad a cuentas a las que no puedo acceder. Emma miró los documentos con horror. Mamá, le estás robando a papá. No es robar, espetó Victoria. Es el matrimonio. La mitad de todo es mío de todos modos. La mitad de los bienes conyugales legalmente poseídos, corrigió Connor. No la mitad de préstamos obtenidos fraudulentamente, cuentas ocultas o propiedades compradas mediante robo de identidad. Sacó un documento específico. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de que usaste mi número de seguro social para abrir líneas de crédito que nunca autoricé? La sala cayó en un silencio solo roto por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. La respiración de Victoria era superficial, y Connor podía ver su mente acelerada, buscando rutas de escape que no existían. Tyler rompió el silencio. Papá, ¿qué pasa ahora? Connor miró a su hijo, viendo esperanza y miedo en igual medida. Eso depende de cuán honestos quieran ser todos de ahora en adelante. Se volvió hacia Emma. Tu fondo universitario todavía existe, pero no donde tu madre te dijo que estaba. Lo movió para pagar sus inversiones inmobiliarias con Bradley. El rostro de Emma se puso blanco. ¿Mi dinero de la universidad ha desaparecido? Robado, dijo Connor sin rodeos, pero recuperable si actuamos rápidamente. Victoria se puso de pie de un salto. No puedes probar nada de esto. Esos documentos podrían ser falsificados, manipulados. Podrían ser, convino Connor, poniéndose de pie también, pero no lo son. Y tengo múltiples fuentes para cada pieza de información. Registros bancarios, grabaciones de vigilancia, conversaciones telefónicas grabadas, interceptaciones de correo electrónico. Su voz bajó a un susurro. Lo tengo todo, Victoria. Cada mentira, cada traición, cada crimen. Por primera vez desde que la conocía, Victoria parecía genuinamente asustada. ¿Qué quieres? Connor sonrió, y Tyler se estremeció por la frialdad de la sonrisa. Justicia. Caminó hacia la ventana, mirando el vecindario donde habían criado a sus hijos, donde jugaban a ser una familia normal mientras la podredumbre crecía bajo la superficie. Esto es lo que va a pasar, dijo Connor sin darse la vuelta. Victoria, tienes 24 horas para devolver cada dólar que has robado, transferir de vuelta cada activo que has ocultado y terminar tu relación con Bradley permanentemente. Firmarás papeles dándome la custodia total de Tyler y aceptando solo visitas supervisadas. Ego. Victoria se volvió para enfrentar a su familia. Entonces entregaré todo a las autoridades, a tu empleador, a tu familia y a la esposa de Bradley. Cargos criminales, demandas civiles, humillación pública, ruina financiera. Hizo una pausa. Destrucción completa. Emma lloraba en silencio ahora. Papá, ella sigue siendo mi mamá. Es una criminal que te usó para cometer crímenes contra tu propia familia, respondió Connor con suavidad pero con firmeza. Eso no se detiene porque te haya dado a luz. Tyler se levantó lentamente. ¿Y yo qué? ¿Tengo elección sobre con quién vivo? Connor miró a su hijo, viendo una fuerza que había subestimado. Tienes 18 años. Puedes tomar tus propias decisiones sobre dónde quieres estar. Tyler se acercó para pararse junto a su padre. Quiero quedarme contigo. La compostura de Victoria finalmente se hizo añicos por completo. Bastardos. Desagradecidos, bastardos vengativos. Después de todo lo que he hecho por esta familia. Todo lo que le has hecho a esta familia, corrigió Connor. El juego ha terminado, Victoria. O salvas lo que puedas de tu dignidad cooperando, o te destruyo por completo. Mientras Victoria salía furiosa de la habitación, Connor sintió una sombría satisfacción apoderarse de él. El lobo ya no se escondía, y la cacería había comenzado oficialmente. La siguiente fase determinaría si su familia podría salvarse o si algunas traiciones eran simplemente demasiado profundas para perdonar. Capítulo 4. La red se cierra. Connor pasó la mañana siguiente en la oficina de su casa, trabajando metódicamente en lo que a Victoria le gustaba llamar su papeleo de seguros. En realidad, estaba coordinando con contactos de sus días de inteligencia, personas que entendían que la información era la moneda más valiosa en cualquier conflicto. Su portátil mostraba múltiples ventanas, registros financieros, informes de vigilancia e interceptaciones de comunicaciones que pintaban una imagen detallada de las operaciones de Victoria y Bradley. Bradley Hoffman estaba demostrando ser exactamente lo que Connor esperaba, un abogado de divorcios de mediana edad con gustos caros y una ética flexible. Su bufete se especializaba en divorcios de alto patrimonio, lo que le había dado tanto el conocimiento como los contactos para ayudar a Victoria a despojar sistemáticamente los activos de su matrimonio. Más interesante era la propia situación financiera de Bradley.
ahogado por su hipoteca, atrasado en la matrícula del colegio privado de sus hijos y apalancándose desesperadamente en los matrimonios de otras personas para financiar su estilo de vida. La ironía no se le escapó a Connor. Bradley usaba su experiencia en litigios de divorcio para ayudar a mujeres casadas a ocultar activos de sus maridos, mientras que su propio matrimonio aparentemente era sólido. Su esposa, Amanda, parecía genuinamente inconsciente de sus asuntos, a juzgar por sus publicaciones en redes sociales y la actividad de su tarjeta de crédito. Todavía estaba planeando su fiesta del 20º aniversario para el mes que viene, todavía publicando cariñosas fotos familiares, todavía creyendo la vida que Bradley estaba destruyendo sistemáticamente. Tyler llamó a la puerta de la oficina alrededor de las 10. «Papá, ¿puedo hablar contigo?» «Por supuesto». Connor minimizó sus pantallas e hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «¿Cómo lo llevas?» «Mejor de lo que esperaba». Tyler se acomodó en la silla, pareciendo más maduro que sus 18 años. «He estado pensando en lo que dijiste ayer sobre que mamá robó el dinero de la universidad de Emma. ¿Qué pasa con eso? Emma no lo sabe todo, ¿verdad? ¿Sobre cuánto tiempo ha estado pasando esto o cuánto dinero está involucrado?» Connor estudió el rostro de su hijo, viendo una inteligencia y percepción que le recordaban incómodamente a sí mismo a esa edad. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque Emma me ha estado enviando mensajes toda la mañana, tratando de averiguar si debería creerte a ti o a mamá. Está confundida, asustada y enojada, pero no está pensando con claridad». Tyler se inclinó hacia adelante. «Pero he estado observando a mamá durante meses, papá. He visto la ropa nueva, las ausencias inexplicables, la forma en que habla con alguien por teléfono cuando cree que nadie está escuchando. Esto no es nuevo. ¿Cuánto tiempo has sospechado?» «Desde la Navidad pasada, quizás más». La voz de Tyler era firme, pero Connor podía ver el dolor debajo. Seguía esperando estar equivocado, que hubiera alguna explicación que no implicara que mamá fuera. Luchó por encontrar la palabra. «Una criminal, una extraña, alguien que nunca conocí realmente». Connor sintió una oleada de protección hacia su hijo, mezclada con la culpa por no haber reconocido la conciencia de Tyler antes. «Siento que tuvieras que darte cuenta de esto por tu cuenta». «Tengo 18 años, papá», dijo Tyler con firmeza. «Necesitaba saber quién es realmente mi familia, no quién quería que fueran». Antes de que Connor pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Victoria. «Tenemos que hablar en privado». «En 1 hora». Connor le mostró el mensaje a Tyler, quien lo leyó y negó con la cabeza. «Va a intentar manipularte, hacerte sentir culpable o apenado por ella o responsable de arreglar esto». «¿Tú crees?» «Lo sé. Es lo que ella hace». Tyler se levantó. «Papá, ¿puedo preguntarte algo más?» «Lo que sea. Cuando esto termine, cuando todo el asunto legal esté resuelto y mamá se haya ido, ¿vas a estar bien? Quiero decir, realmente bien, no solo fingiendo». La pregunta tomó a Connor por sorpresa por su madurez y genuina preocupación. «No lo sé», admitió, «pero sé que estaré mejor de lo que estoy ahora. Vivir con la traición es peor que lidiar con sus consecuencias». Tyler asintió. «Bien, porque quiero a mi verdadero papá de vuelta, no al fantasma que ha estado viviendo aquí los últimos años». 1 hora más tarde, Connor se encontró con Victoria en el Morrison's Café, un lugar neutral donde su tendencia a las escenas dramáticas estaría contenida por el entorno público. Ella ya estaba sentada cuando él llegó, y notó que había elegido una mesa en la esquina que les daría privacidad sin dejar de ser visibles para otros clientes. Victoria parecía agotada, su habitual aseo perfecto mostrando fracturas por el estrés. Su maquillaje no podía ocultar del todo las ojeras bajo sus ojos, y sus manos temblaban ligeramente al levantar su taza de café. «Te ves fatal», dijo Connor mientras se sentaba. «Gracias. Eso es exactamente lo que necesitaba oír». La sonrisa de Victoria era frágil. «Connor, tenemos que encontrar una manera de resolver esto, por el bien de los niños, si no por otra cosa. Te escucho. Esto se ha ido de las manos. Sí, cometí algunos errores. Sí, debería haber sido más honesta sobre los arreglos financieros, pero destruir a toda nuestra familia por algunas indiscreciones no va a ayudar a nadie». Connor sorbió su café, estudiando el rostro de su esposa. «¿Indiscreciones? Mi relación con Bradley estuvo mal, lo admito, pero ya se acabó, y podemos reconstruir si ambos estamos dispuestos a ser maduros al respecto. Tu relación con Bradley fue adulterio. Tus actividades financieras fueron robo. Tu manipulación de nuestros hijos fue abuso emocional». La voz de Connor se mantuvo nivelada. «No son indiscreciones, Victoria. Son crímenes». La máscara de Victoria se deslizó de nuevo, revelando frustración y miedo. «¿Qué quieres de mí, Connor?
¿Humillación pública? Ya has ganado. Tienes el testamento, tienes las pruebas, tienes a los niños de tu lado. ¿Qué más necesitas? Necesito que entiendas que no se trata de ganar o perder, se trata de consecuencias. Connor se inclinó ligeramente hacia adelante. Pasaste más de un año traicionando sistemáticamente a todos los que confiaban en ti. Robaste el futuro de nuestros hijos. Corrompiste a nuestra hija para que te ayudara a cometer un fraude. Convertiste a nuestra familia en una empresa fantasma para tu empresa criminal. ¿Empresa criminal? Connor, estás siendo ridículo. ¿Lo estoy? Connor colocó su teléfono sobre la mesa, mostrando una foto del bufete de Bradley. Pasé esta mañana aprendiendo sobre los otros clientes de Bradley. Otras 3 mujeres, todas pasando por divorcios, todas usando las mismas estrategias para ocultar activos que desarrolló contigo. Ha estado llevando a cabo una operación de fraude sistemático, y no eres su primera socia. Victoria se quedó muy quieta. ¿De qué estás hablando? Bradley dijo que yo era especial, que estábamos construyendo algo juntos. Estaban construyendo algo juntos, una conspiración criminal que está a punto de colapsar. Connor guardó su teléfono. Bradley no te llama, Victoria. Te está usando de la misma manera que ha usado a otras mujeres, como una fuente de dinero validación mientras mantiene su respetable vida familiar. Victoria miró fijamente su taza de café, y Connor pudo ver su mundo reconfigurándose en torno a esta nueva información. ¿Cómo sabes todo esto? Porque soy muy bueno encontrando información cuando la necesito. La voz de Connor se suavizó ligeramente. Victoria, te han engañado. Bradley te identificó como una esposa rica e insatisfecha y llevó a cabo una estafa a largo plazo que te hizo sentir especial mientras te usaba sistemáticamente para cometer crímenes. Estás mintiendo. Te estoy ofreciendo una salida. Connor extendió la mano sobre la mesa, sin llegar a tocar la de ella. Ayúdame a recuperar los activos robados, testifica contra la operación de Bradley, coopera con las autoridades, y podrías evitar la prisión. Victoria levantó la vista, sus ojos brillantes por lágrimas no derramadas. ¿Y nuestro matrimonio se acaba? La voz de Connor no tenía crueldad, solo finalidad. Eso terminó cuando elegiste traicionar a nuestra familia, pero tu libertad no tiene por qué terminar con ello. Victoria guardó silencio por un largo momento, procesando los restos de sus planes cuidadosamente construidos. ¿Y Emma? Ahora piensa que soy un monstruo. Emma piensa que eres una criminal porque cometiste crímenes. Lo que piense de ti como persona dependerá de cómo te comportes de ahora en adelante. ¿Y Tyler? Tyler se dio cuenta de que mentías hace meses. Ha estado esperando que alguien le dijera la verdad. Victoria sintió lentamente, secándose los ojos con una servilleta. Si coopero, si te ayudo a recuperar el dinero y testifico contra Bradley, ¿qué me pasará? Eso depende de cuán completa sea tu cooperación y cuánto daño hayas hecho realmente. Connor se levantó. Tienes hasta esta noche para decidir. Después de eso, procederé sin tu ayuda. Mientras Connor se alejaba, sintió que Victoria lo observaba. La mujer con la que se había casado hace 23 años todavía estaba allí en alguna parte, enterrada bajo capas de derecho, egoísmo y malas decisiones, pero esa mujer ya no era su responsabilidad. El lobo había encontrado la debilidad de su presa. Ahora era el momento de cerrar la trampa. Capítulo 5. La trampa se activa. Connor regresó a casa y encontró a Emma sentada en la mesa de la cocina, con su portátil abierto y documentos esparcidos a su alrededor como pruebas en la escena de un crimen. Levantó la vista cuando él entró, y él vio su propia naturaleza analítica reflejada en la intensidad de su concentración. He estado revisando mis cuentas de la universidad, dijo sin preámbulos, cruzándolas con los extractos bancarios que nos mostraste ayer. Connor se sentó frente a ella, notando la forma metódica en que había organizado los registros financieros. ¿Qué encontraste? Mamá empezó a sacar dinero de mi fondo universitario hace 14 meses, pequeñas cantidades al principio, luego trozos más grandes. La voz de Emma era firme, pero Connor podía ver el dolor debajo de su exterior controlado. No solo robó de él, lo drenó sistemáticamente mientras me decía que estaba creciendo. ¿Cuánto? $87,000. Emma cerró su portátil con un clic seco. Todo mi futuro simplemente desaparecido, transferido a cuentas a las que no puedo acceder, invertido en propiedades que nunca he visto. Connor sintió una oleada de rabia que le sorprendió por su intensidad. Robarle a él era una cosa, podía protegerse, defenderse, reconstruir. Pero Emma tenía 22 años, recién comenzaba su vida adulta, y Victoria había saboteado el futuro de su hija para financiar un romance. Emma, necesito que sepas algo.
Este dinero es recuperable. Tengo contables forenses rastreando cada transacción, y la mayoría de los activos pueden ser recuperados a través de procedimientos legales. Ese no es el punto, papá. La compostura de Emma es y rescubrello legitimate. El dinero no es la peor parte. La peor parte es que me miró a los ojos durante más de un año y me mintió sobre mi propio futuro. Me dejó hacer planes, solicitar programas de posgrado, rechazar oportunidades de trabajo porque pensaba que mi educación estaba asegurada. Connor extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la de su hija con la suya. Siento no haberme dado cuenta de esto antes. No podía saberlo. Lo estaba ocultando muy bien. Emma lo miró directamente, y Connor vio la inteligencia de Victoria allí, pero unida a algo que a Victoria le faltaba: empatía genuina. Papá, Tyler me contó sobre vuestra conversación de ayer, sobre tu pasado, sobre las habilidades que usaste para investigar todo esto. ¿Qué pasa con eso? Quiero ayudar. La voz de Emma ganó fuerza. Quiero ayudarte a destruir a Bradley Hoffman. La fría determinación en su tono le recordó a Connor incómodamente a sí mismo. Emma, esta no es tu lucha. Sí, lo es. Abrió de nuevo su portátil, mostrando un nuevo documento. He estado investigando el bufete de Bradley, sus otros clientes, su estructura financiera. Es vulnerable, papá. Realmente vulnerable. Connor estudió la pantalla, viendo que Emma realmente había hecho una investigación significativa. ¿Qué encontraste? Su debilidad no es financiera, es su reputación. Emma hizo clic en varias páginas web. Bradley ha construido su práctica sobre la base de ser el abogado de divorcios de valores familiares. Se promociona a mujeres ricas y conservadoras como alguien que entiende las dinámicas familiares tradicionales, pero que luchará agresivamente por sus intereses. ¿Y? Y se postula para juez de familia el próximo año. Emma hizo clic en el sitio web de la campaña de Bradley. Su material de campaña trata sobre proteger a las familias, mantener los estándares morales en el sistema legal, hacer que las personas rindan cuentas por sus decisiones. La sonrisa de Emma era aguda y calculadora. Si se supiera que ha estado destruyendo sistemáticamente familias mientras construía su propia carrera. Connor sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Emma había heredado su pensamiento táctico, pero lo estaba canalizando a través del dolor y la traición. ¿Qué propones exactamente? Exposición pública. No solo cargos criminales, sino la destrucción total de su reputación. Emma abrió el sitio web de la campaña de Bradley. Organiza una recaudación de fondos el próximo viernes. Familias primero. Una visión para el Tribunal de Familia. 200 invitados, cobertura mediática local, todo el tinglado. Emma, la venganza no es lo mismo que la justicia. ¿No lo es? Lo miró con ojos que eran más viejos que sus años. Papá, este hombre ha estado destruyendo familias durante años, usando su posición para ayudar a mujeres ricas a cometer crímenes, manipulando a personas vulnerables, traicionando a su propia esposa e hijos. ¿Cómo es que exponer eso es venganza en lugar de justicia? Antes de que Connor pudiera responder, Tyler irrumpió por la puerta principal, con el rostro enrojecido de emoción e ira. Papá, tienes que ver esto. Tyler sacó su teléfono, mostrándoles un vídeo que aparentemente había grabado desde su coche. Seguí a mamá después de que se reunió contigo. Fue directamente a la oficina de Bradley, y tuvieron una gran pelea en el estacionamiento. El vídeo era tembloroso pero lo suficientemente claro como para mostrar a Victoria y Bradley discutiendo acaloradamente junto a su BMW. Su lenguaje corporal sugería una relación implosionando bajo el estrés. ¿Puedes oír lo que dicen? Preguntó Connor. Algo. Tyler se desplazó a otra parte del vídeo. Mamá estaba llorando, preguntándole por otras mujeres. Bradley le decía que estaba siendo paranoica y celosa. Luego ella lo acusó de usarla, y él se rió. Connor observó cómo el mundo de su esposa se desmoronaba en tiempo real, sintiendo una compleja mezcla de satisfacción y piedad. ¿Qué pasó después? Ella le dio una fuerte bofetada, luego se subió a su coche y se fue. Tyler miró a su padre y a su hermana. Papá, no creo que vuelva a casa esta noche. Emma se reclinó en su silla, procesando esta información. Así que mamá ya sabe de las otras mujeres de Bradley. Sabe que la han engañado, lo que significa que estará enojada, humillada y potencialmente cooperativa, observó Connor, o desesperada y peligrosa. Como si fueran convocados por su conversación, sonó el teléfono de Connor. El número de Victoria apareció en la pantalla. Contesta, dijo Emma. Ponlo en altavoz. Connor dudó, luego aceptó la llamada y activó la función de altavoz. La voz de Victoria llenó la cocina, tensa con una histeria apenas controlada.
Connor, tenemos que hablar, ahora. Te escucho. No por teléfono. En persona. La respiración de Victoria era rápida, sugiriendo pánico o furia. Te daré todo, cada número de cuenta, cada escritura de propiedad, cada documento que necesites, pero quiero algo a cambio. ¿Qué? Quiero que destruyas a Bradley Hoffman. La voz de Victoria bajó a un susurro. Quiero que lo arruines como él me arruinó a mí. Connor miró a Emma y Tyler, viendo sus propios pensamientos reflejados en sus rostros. Victoria se ofrecía a cooperar, pero su motivación era la venganza en lugar de la redención. Era una alianza de conveniencia, no de reconciliación. ¿Dónde quieres que nos veamos? Preguntó Connor. En nuestra casa. Voy para allá. La línea se cortó. Emma cerró su portátil con un chasquido seco. Bueno, esto debería ser interesante. Tyler se sentó pesadamente, pareciendo de repente más joven que sus 18 años. ¿Es malo que me emocione ver a mamá y a Bradley destruirse mutuamente? Connor consideró la pregunta seriamente. No, Tyler. Después de lo que le han hecho a nuestra familia, querer verlos enfrentar las consecuencias es natural. Pero la venganza es una motivación peligrosa. Puede consumir a las personas que la buscan tanto como las personas que la reciben. Connor miró a sus dos hijos. Vamos a conseguir justicia. Vamos a recuperar nuestros activos y hacer que los culpables rindan cuentas, pero no vamos a dejar que esto destruya quienes somos en el proceso. Emma asintió lentamente. Así que usamos la información de mamá para construir el caso contra Bradley, pero no confiamos en sus motivaciones. Exactamente. Connor sintió una oleada de orgullo por la madurez de sus dos hijos. Vamos a ser inteligentes en esto, no emocionales. Mientras esperaban que Victoria regresara a casa, Connor reflexionó sobre cuánto había cambiado su familia en solo 3 días. Tyler estaba comprometido y reflexivo, Emma era analítica y decidida, y el propio Connor se sentía más vivo de lo que se había sentido en años. La manada de lobos se estaba formando, y la cacería estaba a punto de alcanzar su clímax. Capítulo 6. Sangre y negociaciones. Victoria regresó a casa pareciendo haber envejecido 5 años en 5 horas. Su cabello perfecto estaba despeinado, su maquillaje corrido y su vestido de diseñador arrugado por lo que claramente había sido una confrontación emocional. Entró a la cocina donde Connor, Emma y Tyler la esperaban, y Connor vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una derrota completa. He sido tan tonta, dijo sin preámbulos, desplomándose en una silla. Tan estúpida y vanidosa. Emma observaba a su madre con un desapego clínico. ¿Qué pasó con Bradley? Victoria S. Rio Amargament. Tu padre tenía razón. Bradley ha estado llevando a cabo la misma estafa con múltiples mujeres durante años. Lo confronté con las pruebas de Connor, y ni siquiera intentó negarlo. Se secó los ojos, manchando aún más su rímel. Me dijo que me estaba poniendo demasiado emocional, demasiado exigente, que debería estar agradecida por lo que teníamos en lugar de esperar un romance de cuento de hadas. Tyler se inclinó hacia adelante. ¿Así que rompiste con él? Él rompió conmigo. Dijo que nuestro acuerdo se había vuelto demasiado complicado, demasiado arriesgado. La voz de Victoria se endureció. 23 años de matrimonio que tiré por la borda por un hombre que me considera una socia comercial conveniente con beneficios. Connor no sintió ninguna satisfacción al ver que tenía razón. El dolor de Victoria era real, aunque fuera autoinfligido. Victoria, necesito saber exactamente a qué le diste acceso a Bradley. Cuentas bancarias, carteras de inversión, escrituras de propiedad. A todo. Tengo una lista. Victoria sacó un papel doblado de su bolso. Pasé la tarde reconstruyendo cada transacción, cada documento que firmé, cada cuenta que abrí. Deslizó el papel sobre la mesa. Es peor de lo que pensaba. Connor desdobló el papel, escaneando la lista detallada. El alcance del robo era asombroso. No solo el fondo universitario de Emma, sino las cuentas de jubilación de Connor, las líneas de crédito sobre su casa, los préstamos comerciales tomados contra su práctica de seguros e inversiones hechas con dinero que legalmente no existía. Dios, Victoria, esto es más de $300,000. $347,000. Para ser exactos, la voz de Victoria era plana, sin emociones, más 2 propiedades de alquiler compradas con préstamos fraudulentos y una sociedad comercial que le da a Bradley el control sobre activos que no podemos tocar legalmente. Emma miró a su madre en estado de shock. ¿Destruiste todo nuestro futuro financiero por un hombre que te dejó en el momento en que las cosas se complicaron? Sí. Victoria miró directamente a los ojos de su hija. Sí, lo hice. Y daría cualquier cosa por deshacerlo.
Tyler había estado callado durante este intercambio, pero ahora habló. Mamá, ¿por qué? Quiero decir, ¿realmente por qué? Papá no es perfecto, pero nunca te trató mal. Trabajó duro, fue fiel, nos amaba. ¿Qué te hizo tirar eso por la borda? Victoria guardó silencio por un largo momento, mirando sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, porque me sentía invisible, porque tu padre se desconectó de nuestro matrimonio hace años, y sentía que vivía con un extraño que me toleraba pero no me veía realmente. Moreau O'Connor. Cuando Bradley me prestó atención, cuando me hizo sentir interesante, deseable e importante, me convencí de que merecía ese sentimiento, sin importar el costo. Connor absorbió esto, reconociendo la verdad en las palabras de Victoria junto con la justificación egoísta. Te sentías abandonada, así que decidiste cometer crímenes. Me sentía inútil, así que tomé decisiones catastróficamente estúpidas. La honestidad de Victoria fue brutal. Me dije a mí misma que estaba tomando lo que merecía, a lo que tenía derecho como tu esposa y socia, pero en realidad solo intentaba sentirme poderosa por primera vez en años. La expresión de Emma se suavizó ligeramente. Mamá, si eras infeliz, ¿por qué no pediste el divorcio? ¿Por qué el elaborado plan? Porque el divorcio habría significado dividir todo de manera justa. De esta manera, pensé que podría mantener el estilo de vida que quería y al mismo tiempo tener la emoción que creía necesitar. Victoria negó con la cabeza. Pensé que estaba siendo inteligente. Pensé que podía tenerlo todo. Connor estudió el rostro de su esposa, viendo un remordimiento genuino mezclado con autocompasión. Victoria, necesito saber sobre las otras operaciones de Bradley, sus otros clientes, sus métodos, sus vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque va a seguir haciéndole esto a otras familias a menos que lo detengan por completo. La voz de Connor tenía la fría precisión que sus hijos estaban aprendiendo a reconocer. Y porque todavía tiene control sobre activos que nos pertenecen. Victoria sacó su teléfono, desplazándose por sus contactos. Tengo información sobre otras 3 mujeres con las que Bradley ha estado trabajando. Jennifer Walls, de la que ya sabes, Sarah Chun, que actualmente está pasando por su divorcio, y la doctora Angela Morris, que terminó su divorcio hace 6 meses pero todavía está involucrada en ocultar activos de su exmarido. ¿Todas tienen aventuras con Bradley? Jennifer la tenía. Sarah podría tenerla. Son muy amigables. Angela definitivamente no, pero le paga una tarifa de consultoría que está muy por encima de las tarifas legales normales. Victoria parecía enferma. Connor, creo que Bradley ha estado chantajeando a algunas de estas mujeres después de que sus divorcios finalizan. Sabe demasiado sobre sus crímenes financieros como para dejarlas ir realmente. Tyler Silbo, suavemente. Así que no es solo un abogado de divorcios infiel. Está llevando a cabo una operación de extorsión a largo plazo. Eso parece. Victoria se encontró con los ojos de Connor. Probablemente iba a ser su próxima víctima a largo plazo. Una vez que nuestro divorcio fuera definitivo, habría tenido suficientes pruebas para destruirme si alguna vez intentaba cortar lazos. Connor sintió que las piezas encajaban en su mente. Victoria, quiero que llames a Bradley esta noche. Dile que lo has reconsiderado, que quieres arreglar las cosas. ¿Qué? Connor, no puedo. Puedes, y lo harás. La voz de Connor no admitía discusión. Porque mañana por la noche es su recaudación de fondos de campaña, y nos aseguraremos de que sea una noche que nunca olvide. Emma se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de comprensión. Papá, ¿qué estás planeando? Connor sonrió, y por primera vez en días, contenía una calidez genuina. Vamos a darle a Bradley exactamente lo que se merece, una destrucción completa y total. ¿Cómo? Usando sus propios métodos contra él. Recopilando pruebas de sus crímenes y presentándolas a las personas que más importan para su futuro. Connor miró alrededor de la mesa a su familia. Victoria, vas a ayudarnos a grabar su confesión. Emma, vas a ayudarnos a compilar pruebas para las autoridades. Tyler, vas a ayudarnos a documentar todo para el litigio civil. Victoria negó con la cabeza. Connor, si Bradley descubre que estoy trabajando contigo, intentará destruirme por despecho. No lo hará, porque vas a ser muy convincente cuando le digas que quieres salvar vuestra relación. La expresión de Connor se endureció, y porque para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. Tyler sonrió. Esto va a ser épico. Emma asintió lentamente. Mamá, ¿estás lista para hacer esto? ¿Realmente lista? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Victoria miró alrededor de la mesa a su familia, las personas a las que había traicionado y que ahora le ofrecían una oportunidad de redención. Sí,
Estoy lista para arreglar esto. Connor se levantó, sintiendo la familiar oleada de un plan que se concreta. Entonces, vamos de caza. La manada de lobos estaba completa, y mañana por la noche, Bradley Hoffman aprendería lo que les sucede a los depredadores que eligen a la familia equivocada para atacar. Capítulo 7. La tormenta se avecina. A la mañana siguiente, Connor estaba sentado en su coche fuera del bufete de abogados de Bradley, observando a través de un teleobjetivo cómo su objetivo llegaba al trabajo. Bradley parecía confiado, incluso arrogante, mientras caminaba por el estacionamiento con su traje de $1000, aparentemente despreocupado por el caos que había dejado en la vida de Victoria. El hombre no tenía idea de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar. El teléfono de Connor vibró con un mensaje de Emma. Equipo de grabación probado y listo. Mamá lo está haciendo genial en el ensayo. Otro mensaje de Tyler. Lista de invitados para esta noche adquirida. Conozco a 3 personas que van a la recaudación de fondos. Victoria había interpretado su papel a la perfección la noche anterior, llamando a Bradley para disculparse por su arrebato emocional y sugiriendo que se reunieran antes de su recaudación de fondos para discutir su futuro. Bradley había aceptado de inmediato, probablemente asumiendo que Victoria sería fácil de manipular para que volviera a cumplir. No tenía forma de saber que Connor había pasado años entrenando a personas para engañar a objetivos mucho más sofisticados que un abogado de divorcios de pueblo. El teléfono de Connor sonó, y el nombre de Robert Sterling apareció en la pantalla. La participación del abogado en el fraude del testamento lo había desesperado por cooperar con Connor en lugar de enfrentar cargos criminales. Connor, tengo los documentos financieros que solicitaste, las cuentas de Bradley, sus sociedades comerciales, las finanzas de su campaña, todo. Y está en la quiebra. Completamente apalancado. Lo único que mantiene a flote su bufete es el dinero que está tomando de clientes como Victoria. La voz de Sterling era temblorosa. Connor, si esto se hace público, no solo va a destruir a Bradley, va a hundir a todo su bufete. Otros 3 abogados trabajan allí. Ese no es mi problema, Robert. La voz de Connor no tenía simpatía. Deberías haber pensado en los daños colaterales antes de decidirte a ayudarles a cometer crímenes. Lo sé. Solo digo que habrá muchas víctimas inocentes cuando esto estalle. Connor consideró esto. Sterling tenía razón. La secretaria de Bradley, sus asociados junior, sus clientes con necesidades legales legítimas, todos sufrirían cuando su práctica colapsara. Pero Connor había aprendido hace mucho tiempo que los ataques quirúrgicos rara vez eran posibles en la guerra. A veces, personas inocentes resultaban heridas cuando se derribaban objetivos legítimos. Robert, quiero que prepares planes de contingencia de emergencia para los clientes legítimos de Bradley. Transfiere sus archivos a otros abogados, protege sus intereses tanto como sea posible. Connor hizo una pausa. Y quiero que establezcas un fondo para las víctimas de las estafas de Bradley. Donaciones anónimas de los activos recuperados. ¿Vas a devolver el dinero robado? Me aseguraré de que las víctimas de Bradley sean resarcidas, después de que recuperemos nuestros propios activos primero. Connor terminó la llamada y condujo a casa, donde encontró a su familia enfrascada en lo que parecía una preparación de estilo militar. Emma había transformado el comedor en un centro de mando con portátiles, equipo de grabación y documentos legales esparcidos por la mesa. Tyler estaba probando el equipo de cámara mientras Victoria practicaba su conversación con Bradley frente a un espejo. ¿Cómo va todo?, preguntó Connor. Emma levantó la vista de su portátil. Mamá se ha vuelto muy buena fingiendo que todavía confía en Bradley, y Tyler descubrió cómo transmitir vídeo en vivo directamente a un servidor en la nube, así que incluso si encuentran el equipo de grabación, tendremos respaldo. ¿Y la recaudación de fondos? Tyler sonrió. Llamé a 3 amigos cuyos padres van esta noche. Se asegurarán de que sus teléfonos se estén grabando cuando las cosas se pongan interesantes. Connor sintió una oleada de orgullo por el pensamiento táctico de sus hijos. ¿Y los paquetes de pruebas listos para su distribución? Emma señaló una pila de sobres de Manila. Copias para la Asociación de Abogados del Estado, la Oficina del Fiscal del Distrito, la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI y todos los principales medios de comunicación del Estado. Victoria dejó de practicar y se volvió hacia Connor. ¿Estás seguro de esto? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Bradley sabrá que lo traicioné, e intentará destruirme por despecho. Ya te ha destruido, Victoria. Ahora solo le estás devolviendo el favor. La voz de Connor se suavizó ligeramente. Y no enfrentarás su represalia sola. Somos una familia, y las familias se protegen mutuamente. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas.
Después de todo lo que he hecho, ¿todavía estás dispuesto a protegerme? Estoy dispuesto a proteger a la madre de mis hijos y a la mujer con la que me casé hace 23 años, respondió Connor con cuidado. Si esa persona todavía existe debajo de tus errores, es algo que solo tú puedes determinar. 2 horas más tarde, Victoria estaba sentada frente a Bradley en su oficina, su bolso conteniendo un equipo de grabación que capturaría todo lo que discutieran. Connor monitoreaba la conversación desde su coche afuera, escuchando a través de un auricular, mientras Emma y Tyler seguían todo desde casa. Bradley estaba en modo de encanto total, disculpándose por sus duras palabras del día anterior y asegurándole a Victoria que su relación todavía era valiosa para él. También estaba sentando las bases de lo que Connor reconoció como una manipulación emocional diseñada para mantener a Victoria dócil y útil. Tienes que entender, Vicky, este negocio requiere discreción. Cuando te pones emocional y haces escenas, pones en riesgo todo lo que hemos construido. La voz de Bradley era suave, ensayada. Pero valoro lo que tenemos, tanto profesional como personalmente. ¿Tenía miedo? Bradley. Connor sabe más de lo que pensábamos, y no estaba segura de cómo manejarlo. La actuación de Victoria fue impecable, vulnerable pero no en pánico, preocupada pero aún leal. ¿Qué sabe exactamente Connor? Tiene registros bancarios, historiales de transacciones, documentos de propiedad. Sabe sobre las transferencias de activos, las cuentas ocultas, todo. Victoria hizo una pausa. Pero no sabe de tus otros clientes. Cree que solo somos nosotros. Connor sonrió sombríamente mientras escuchaba a Bradley procesar esta información. El abogado probablemente estaba calculando cuánta evidencia podría haber reunido Connor de manera realista y si representaba una amenaza para su operación más amplia. Vicky, necesito que seas muy clara en algo. Tu esposo puede hacer acusaciones, pero probar una actividad criminal es mucho más difícil. Mientras presentemos un frente unido, mientras nuestras historias coincidan, no puede tocarnos. ¿Y si va a la policía? Entonces lo negamos todo. Afirmamos que las transferencias de activos fueron decisiones matrimoniales legítimas de las que Connor estaba al tanto pero que ahora intenta usar como arma en el proceso de divorcio. La confianza de Bradley crecía. Connor es un ajustador de seguros, no un fiscal. Está fuera de su alcance. Victoria S. rió suavemente. Tienes razón. Estaba siendo paranoica. Esa es mi chica. La voz de Bradley se volvió más cálida, más íntima. La recaudación de fondos de esta noche va a ser perfecta. Después de que gane la elección para el Tribunal de Familia, tendremos aún más protección, aún más oportunidades. Oportunidades para expandir nuestros servicios, para ayudar a más mujeres como tú a asegurar su futuro financiero. Bradley estaba completamente relajado ahora, hablando libremente. Vicky, lo que estamos haciendo no es solo rentable, es revolucionario. Estamos redistribuyendo la riqueza de hombres que dan por sentadas a sus esposas a mujeres que merecen algo mejor. Connor sintió que se le tensaba la mandíbula mientras escuchaba la justificación egoísta de Bradley para el robo y fraude sistemáticos. El hombre se había convencido de que era una especie de justiciero social en lugar de un criminal común. Bradley, dijo Victoria con cuidado, ¿qué les pasa a las mujeres como yo después de que sus divorcios finalizan? ¿Mantienes relaciones continuas? Por supuesto. Una vez que alguien ha utilizado nuestros servicios, se convierte en parte de nuestra familia extendida. Nos cuidamos mutuamente. El tono de Bradley sugería que este cuidarse implicaba obligaciones financieras continuas. Jennifer Walls, por ejemplo, todavía me consulta regularmente sobre decisiones de inversión. La DRA. Morris frecuentemente refiere nuevos clientes a nuestra práctica. Es un acuerdo mutuamente beneficioso. Victoria acababa de conseguir que Bradley admitiera en cinta una extorsión a largo plazo. Connor sintió una satisfacción salvaje al darse cuenta de cuán completamente se había incriminado Bradley. Probablemente debería prepararme para esta noche, dijo Victoria. Quiero lucir perfecta para tu gran noche. Siempre luces perfecta, Vicky. Esa es una de las cosas que siempre he admirado de ti. Cuando la conversación terminó y Victoria salió de la oficina de Bradley, Connor sintió la calma familiar que precede a la acción decisiva. Esta noche, Bradley Hoffman aprendería que algunos depredadores eran en realidad presas disfrazadas. La trampa estaba tendida, las pruebas estaban aseguradas, y la justicia finalmente estaba al alcance. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. El salón principal del Riverside Country Club estaba decorado con los colores de la campaña de Bradley. Pancartas azul marino y doradas que proclamaban familias primero.
Una visión para el tribunal de familia colgaban de los candelabros de cristal. 200 de los ciudadanos más influyentes del condado se mezclaban bajo ellas, bebiendo champán y discutiendo el futuro del derecho de familia con el hombre que creían que traería integridad y competencia al tribunal. Connor estaba de pie cerca del fondo de la sala, vistiendo su mejor traje y observando la multitud con precisión táctica. Emma y Tyler estaban posicionados en diferentes puntos alrededor del salón, con sus teléfonos listos para grabar desde múltiples ángulos. Victoria circulaba cerca del frente, interpretando su papel de devota partidaria de Bradley mientras llevaba un micrófono casi invisible que transmitía todo al auricular de Connor. Bradley se movía por la sala como el político experimentado que aspiraba a ser, estrechando manos, posando para fotos y pronunciando sus puntos de conversación cuidadosamente ensayados sobre la protección de las familias y el mantenimiento de los estándares morales en el poder judicial. Su esposa, Amanda, estaba a su lado, radiante de orgullo por el éxito de su marido y felizmente inconsciente de que su matrimonio estaba construido sobre un engaño sistemático. Exactamente a las 8:30, Bradley tomó el micrófono para su discurso principal. Connor observaba desde el fondo cómo su objetivo se deleitaba con los aplausos, viendo a un hombre que genuinamente creía que era intocable. «Damas y caballeros», comenzó Bradley, su voz resonando fácilmente a través del sistema de sonido. Nos reunimos esta noche para discutir el futuro del derecho de familia en nuestra comunidad. Durante demasiado tiempo, nuestros tribunales de familia han sido lugares donde los matrimonios terminan en amargura y los niños se convierten en peones en conflictos de adultos. Connor revisó su teléfono, viendo mensajes de confirmación de Emma y Tyler. Todo estaba listo. Como su próximo juez de familia, me comprometo a traer integridad, sabiduría y claridad moral a estos difíciles procedimientos. Las familias merecen algo mejor que el sistema adversarial que existe actualmente. Bradley continuó, hablando sobre la santidad del matrimonio, la importancia de proteger a los niños y la necesidad de un liderazgo moral en el poder judicial. La ironía era tan espesa que Connor casi admiraba la audacia del hombre. A mitad del discurso, el teléfono de Connor vibró con un mensaje de Emma. Paquete entregado al Canal 7. Están a la espera. Otro mensaje de Tyler. El presidente de la Asociación de Abogados acaba de llegar. Está en la mesa 12. Connor miró alrededor de la sala, identificando los objetivos clave para un impacto máximo. El presidente de la Asociación de Abogados del Estado, 3 jueces de familia, el fiscal del distrito, 2 miembros del Consejo Municipal y una docena de abogados prominentes estaban todos presentes. Bradley había reunido a la audiencia perfecta para su propia destrucción. Cuando Bradley llegó a la parte culminante de su discurso sobre hacer que las personas rindan cuentas por sus decisiones, Connor caminó silenciosamente hacia el frente de la sala. Varias personas notaron su movimiento, pero nadie pareció alarmado por un hombre bien vestido que se acercaba al área del orador. «Gracias, Bradley», dijo Connor claramente, su voz llegando hasta el fondo de la sala sin amplificación. Eso fue realmente inspirador. Bradley parecía confundido pero mantuvo su sonrisa de político. «Lo siento, ¿nos conocemos?» «Ahora sí». Connor metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre de manila grueso. «Connor Mitchell. Creo que conoces a mi esposa, Victoria». La sonrisa vaciló en el rostro de Bradley mientras el reconocimiento amanecía. Alrededor de la sala, la conversación se detuvo cuando la gente sintió que algo dramático estaba a punto de suceder. «Connor, ¿qué estás haciendo?», dijo Victoria en voz alta, interpretando su papel a la perfección. «Este no es el lugar para asuntos personales. En realidad, es el lugar perfecto». Connor abrió el sobre y sacó un documento. «Bradley, has estado dando un hermoso discurso sobre integridad y liderazgo moral. Pensé que tus partidarios deberían saber exactamente qué tipo de líder están respaldando». Bradley intentó alcanzar el micrófono, pero Connor fue más rápido, su entrenamiento militar evidente en la suave eficiencia de sus movimientos. «Damas y caballeros, el hombre que pide sus votos como juez de familia ha pasado los últimos 3 años destruyendo sistemáticamente familias a través del fraude, la extorsión y el adulterio». El salón estalló en murmullos de sorpresa. Bradley intentó hablar, pero la voz de Connor cortó el ruido con una autoridad imponente. Bradley Hoffman ha estado operando una empresa criminal diseñada para ayudar a mujeres ricas a robar activos de sus maridos durante los procesos de divorcio. Ha estafado a familias por cientos de miles de dólares mientras usaba su posición como abogado de divorcios para identificar y manipular a clientes vulnerables. «Eso es mentira», gritó Bradley, finalmente encontrando su voz. «Seguridad. Este hombre está interrumpiendo mi evento con falsas acusaciones». Connor miró alrededor de la sala,
notando que varios asistentes estaban grabando la confrontación con sus teléfonos. Falsas acusaciones. Bradley, ¿te gustaría que reprodujera la grabación de nuestra conversación de esta tarde donde confesaste estar llevando a cabo una operación de extorsión continua contra tus antiguos clientes? El rostro de Bradley se puso blanco. Estás mintiendo. No hay ninguna grabación. Connor hizo un gesto a Victoria, quien metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo de grabación. En realidad, sí la hay. El salón se había quedado en completo silencio. Connor podía ver sorpresa, confusión y una creciente comprensión en los rostros de toda la multitud. Amanda Hoffman estaba congelada detrás del podio, mirando a su esposo con un horror que amanecía. «¡Reprodúcela!», gritó alguien desde la multitud. Connor reconoció la voz como la de la jueza Patricia Wells, la jueza de familia de mayor antigüedad que sería colega de Bradley si fuera elegido. Victoria activó la grabadora, y la voz de Bradley llenó el salón a través del sistema de sonido. Lo que estamos haciendo no es solo rentable. Vicky, es revolucionario. Estamos redistribuyendo la riqueza de hombres que dan por sentadas a sus esposas a mujeres que merecen algo mejor. La grabación continuó, capturando las admisiones de Bradley sobre las relaciones continuas con antiguos clientes, sus métodos para ocultar activos y sus planes para expandir su operación criminal después de ganar la elección. Con cada declaración incriminatoria, Connor observaba cómo la sorpresa de la multitud se transformaba en disgusto e ira. Cuando la grabación terminó, el silencio fue ensordecedor. Bradley estaba de pie detrás del podio como un hombre frente a un pelotón de fusilamiento, su carrera política y su reputación profesional desintegrándose en tiempo real. La jueza Wells se levantó de su mesa. «Señor Hoffman, ¿es auténtica esta grabación?». Bradley intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Su directora de campaña, una mujer de aspecto elegante de unos 40 años, ya se dirigía hacia la salida, reconociendo claramente un barco que se hunde cuando lo veía. Connor se acercó más al micrófono. «Damas y caballeros, tengo pruebas adicionales que serán entregadas a las autoridades correspondientes esta noche. El señor Hoffman ha estafado a múltiples familias, corrompido procedimientos legales y violado su juramento como oficial del tribunal». «Connor, por favor», logró decir finalmente Bradley. «Esto es un malentendido. Podemos arreglarlo en privado. El tiempo de las conversaciones privadas ha terminado». La voz de Connor tenía la fría finalidad que su familia había aprendido a reconocer. «Destruiste a mi familia por lucro, corrompiste a mis hijos y robaste sus futuros, convertiste a mi esposa en una criminal y a mi matrimonio en un fraude». Connor miró alrededor de la sala, encontrándose con los ojos de las personas que determinarían el destino de Bradley. Este hombre les pidió que confiaran en él con el poder de tomar decisiones sobre familias en crisis. «Estoy aquí para mostrarles exactamente quién es él en realidad». Como si fuera una señal, Emma y Tyler comenzaron a moverse entre la multitud, distribuyendo copias de los paquetes de pruebas que Connor había preparado. Registros financieros, fotos de vigilancia, interceptaciones de comunicaciones y declaraciones de víctimas pintaban una imagen completa de la empresa criminal de Bradley. Amanda Hoffman de repente dio un paso adelante, su rostro pálido pero su voz firme. «Bradley, ¿es esto cierto? ¿Estás teniendo una aventura? ¿Estás robando a los clientes?». Bradley miró a su esposa, viendo cómo su vida personal se unía a su colapso profesional. «Amanda, ¿puedo explicar?». «No». La voz de Amanda cortó su intento de explicación. 20 años de matrimonio, 3 hijos, y has estado viviendo una mentira todo este tiempo. Se quitó el anillo de bodas y lo colocó en el podio junto al micrófono. «Felicidades, Bradley. También has destruido a nuestra familia». Mientras Amanda salía del salón, la multitud comenzó a dispersarse. Algunas personas se acercaron a Connor con preguntas, otras se apresuraron hacia las salidas, y unas pocas se reunieron alrededor de Bradley como tiburones que huelen sangre en el agua. Connor sintió que Emma y Tyler aparecían a su lado, su misión cumplida. Victoria estaba de pie cerca de la pared, observando la destrucción del hombre que la había manipulado con una expresión de sombría satisfacción. «Papá», dijo Tyler en voz baja, «el Canal 7 está aquí. Quieren entrevistarte». Connor asintió, sintiendo el peso del momento. «Emma, ve a ayudar a tu madre a llegar a casa a salvo. Tyler, quédate conmigo para los medios». Mientras Connor se preparaba para enfrentar a las cámaras, reflexionó sobre cómo habían cambiado las tornas por completo. 3 días antes, Victoria lo había excluido con aire de suficiencia de las decisiones familiares. Esta noche, la carrera de Bradley Hoffman había terminado, su matrimonio estaba destruido y su operación criminal estaba expuesta al mundo.
El lobo finalmente había revelado su verdadera naturaleza, y la cacería estaba casi completa. Capítulo 9. Sin perdón. 6 meses después, Connor estaba sentado en el estudio de la casa de su abuelo, ahora su casa, revisando los informes finales de recuperación de activos. Los procedimientos legales se habían movido con una velocidad sorprendente. Una vez que la operación criminal de Bradley se hizo pública, los cargos federales, las sanciones del Colegio de Abogados, las demandas civiles y los procedimientos de divorcio habían creado una cascada de consecuencias que dejaron a Bradley y sus cómplices enfrentando años de litigios y una posible pena de prisión. Connor había recuperado casi todos los activos robados, además de daños y perjuicios que lo dejaron significativamente más rico que antes de que comenzara la traición de Victoria. Más importante aún, el fondo para víctimas que había establecido había ayudado a otras familias a reconstruir sus finanzas después de los esquemas fraudulentos de Bradley. Emma llamó a la puerta del estudio, llevando 2 tazas de café. A sus 23 años, había madurado considerablemente en los últimos meses, canalizando sus habilidades analíticas hacia actividades legítimas en lugar de buscar venganza. Estaba terminando su maestría en contabilidad forense y ya había recibido ofertas de trabajo de 3 firmas importantes. ¿Cómo se ven los números finales?, preguntó, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Mejor de lo esperado. Connor aceptó el café con gratitud. Los fiscales estiman que recuperaremos el 93% de los activos robados, y las sentencias civiles deberían cubrir el resto. ¿Y Bradley? 34 cargos de fraude, 6 cargos de extorsión, múltiples violaciones del Colegio de Abogados y un divorcio que lo dejará sin nada. La voz de Connor no tenía satisfacción, solo declaraba hechos. Probablemente cumplirá de 8 a 12 años si acepta el acuerdo de culpabilidad. Emma asintió pensativamente. ¿Sientes pena por él? No. La respuesta de Connor fue inmediata y definitiva. Siento pena por sus hijos, su esposa, sus víctimas y los clientes legítimos que confiaron en él. Pero Bradley tomó sus decisiones con pleno conocimiento de las consecuencias. Tyler apareció en la puerta, ahora de 1,80 m de altura y pareciendo más un hombre que un adolescente. Su último año de preparatoria había sido complicado por el escándalo familiar, pero había manejado la atención y los chismes con una madurez notable. Había sido aceptado en 3 universidades y planeaba estudiar justicia criminal. «Papá, mamá está aquí», dijo Tyler. «Quiere hablar contigo». Connor miró el rostro de su hijo, leyendo las complejas emociones que había allí. Tyler había mantenido una relación civil con Victoria en los últimos meses, pero su conexión había sido alterada permanentemente por su traición. ¿Dijo de qué se trata? Quiere discutir la reconciliación de nuevo. Emma suspiró. ¿Cuántas veces va a intentar esto hasta que acepte que algunas cosas no se pueden arreglar? Connor respondió. Hazla pasar, Tyler, pero tú y Emma no necesitáis volver a oír esta conversación. Victoria entró en el estudio con un aspecto más saludable del que había tenido en meses. Su cooperación con las autoridades le había valido la inmunidad de enjuiciamiento, y había utilizado el tiempo para reconstruirse física y emocionalmente. Había encontrado trabajo en una organización sin fines de lucro, había comenzado terapia y estaba pagando lentamente el dinero que había robado del fondo universitario de Emma. Hola, Connor. Tomó la silla que Emma había desocupado. Gracias por recibirme. El tono de Connor era educado pero neutral. ¿Qué puedo hacer por ti? He estado pensando en lo que discutimos el mes pasado, sobre el perdón, sobre la reconstrucción, sobre si podríamos encontrar una manera de seguir adelante juntos. Connor estudió el rostro de su exesposa, viendo un remordimiento genuino mezclado con una esperanza que sabía que estaba a punto de extinguir. Y sé que cometí errores terribles. Sé que te lastimé a ti y a los niños de maneras que no se pueden reparar fácilmente. La voz de Victoria era firme, controlada. Pero tuvimos 23 buenos años antes de que todo saliera mal. Construimos una familia juntos, compartimos una vida, nos amamos. Sí, lo hicimos. Esos años no fueron una mentira, Connor. La persona con la que te casaste, la mujer que dio a luz a Emma y Tyler, la compañera que apoyó tu carrera y compartió tus sueños, ella era real. Connor asintió lentamente. Era real, pero también fue la persona que eligió traicionar todo lo que construimos juntos, que eligió robar del futuro de nuestros hijos, que eligió corromper a nuestra hija para que ayudara a cometer crímenes contra nuestra familia. Estaba perdida, Connor. Tomé decisiones basadas en sentirme abandonada y sin importancia, y me convencí de que merecía cosas que no merecía. Victoria se inclinó hacia adelante. Pero encontré mi camino de regreso. Estoy en terapia. Estoy haciendo las paces,
Estoy tratando de convertirme en la persona que debería haber sido todo el tiempo. Me alegro de que estés mejor, Victoria. De verdad. La voz de Connor tenía calidez, pero ninguna invitación. Los niños necesitan que estés sana y presente en sus vidas. Pero el perdón no requiere reconciliación, la sanación no requiere olvido, seguir adelante no requiere retroceder. La compassion de Victoria S.E. resquebrajo ligeramente. Connor, te amo. Sé que destruí lo que teníamos, pero todavía te amo. ¿No cuenta eso para nada? Connor guardó silencio por un largo momento, considerando sus palabras cuidadosamente. El amor no es suficiente, Victoria. La confianza es la base del matrimonio, y no solo rompiste esa confianza, la destruiste sistemáticamente durante más de un año. Me miraste a los ojos todos los días mientras robabas a nuestra familia. Manipulaste a nuestros hijos para que te ayudaran a traicionarme. Convertiste nuestro matrimonio en una conspiración criminal. Puedo reconstruir esa confianza. Puedo demostrar que he cambiado, que soy digna de una segunda oportunidad. Puedes reconstruir tu relación contigo misma. Puedes reparar tus conexiones con Emma y Tyler con el tiempo, si ellos eligen permitirlo. Pero lo que teníamos como marido y mujer se acabó. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. ¿Así que eso es todo? 23 años de matrimonio, ¿y ni siquiera considerarás la posibilidad del perdón? Connor sintió una quietud familiar a sentarse sobre él, no la calma depredadora de la caza, sino la finalidad de una decisión tomada y aceptada. Victoria, te perdoné hace meses. Liberé mi ira, mi deseo de venganza, mi necesidad de castigarte. Te perdoné por mi propia paz mental, no porque te lo ganaras. Entonces, ¿por qué? Porque el perdón no significa confianza, porque amar a alguien no significa aceptar la traición, porque la misericordia no exige que te pongas en una posición para ser victimizado de nuevo. La voz de Connor se mantuvo suave pero implacable. Te perdono, Victoria, pero nunca volveré a confiar en ti, y sin confianza, no podemos tener un matrimonio. Victoria se secó los ojos, finalmente entendiendo que ninguna cantidad de remordimiento o reforma cambiaría la decisión de Connor. ¿Qué hay de los niños? ¿Cómo manejaremos eso de ahora en adelante? Seremos padres de manera profesional y respetuosa. Asistiremos a sus graduaciones, sus bodas, sus momentos importantes como adultos. Actuaremos como personas maduras que comparten hijos, pero nada más. ¿Y si quieren que volvamos a ser una familia? Son adultos, Victoria. Entienden la diferencia entre querer algo y aceptar la realidad. Connor se levantó, indicando que la conversación había terminado. Emma y Tyler nos aman a ambos, pero también entienden que algunas traiciones cambian las relaciones permanentemente. Victoria se levantó también, su esperanza finalmente extinguida. Lo siento, Connor, por todo. Sé que lo sientes, y espero que continúes construyendo una vida mejor para ti. Después de que Victoria se fue, Connor volvió a su escritorio y a los informes de recuperación de activos. A través de la ventana, podía ver a Tyler y Emma hablando en el porche trasero, su relación mutua más fuerte que nunca a pesar de la agitación familiar. Connor reflexionó sobre los últimos 6 meses, sobre las decisiones tomadas y las consecuencias aceptadas. Destruyó a Bradley por completo, recuperó sus activos robados y protegió el futuro de sus hijos. Más importante aún, aprendió que la fuerza no consistía en perdonar a quienes te traicionaron, consistía en negarse a permitir que la traición definiera tu futuro. El lobo había ganado la caza, pero más importante, el hombre había encontrado a su familia de nuevo. Su teléfono vibró con un mensaje de Tyler. Papá, Emma y yo estamos pensando en pizza para la cena. ¿Quieres unirte? Connor sonrió, sintiendo algo que no había experimentado en años. Una simple satisfacción con la familia que tenía en lugar de duelo por la familia que había perdido. Respondió, absolutamente. Elegid lo que queráis, invito yo. Mientras el sol se ponía sobre la casa que ahora era verdaderamente suya, Connor sintió la profunda satisfacción de un hombre que había enfrentado la traición, elegido la justicia sobre la venganza y emergido más fuerte que antes. Algunos lobos aprenden a ser ovejas para sobrevivir, pero a veces, lo más peligroso que podías hacer era suponer que la oveja no podía recordar cómo ser un lobo. La caza había terminado, la familia estaba a salvo, y Connor Michie finalmente había vuelto a encontrarse a sí mismo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y nos vemos la próxima vez.